Ya. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en esta tarde para escuchar el webinar La consigna Lo personal es político en el arte feminista latinoamericano que nos va a impartir la doctora Evelyn Azucena Elenes Díaz. Esta conferencia es parte del proyecto de intervenciones educativas ecosistémicas en situaciones de emergencia del PAPIME PE 30-2021, que tiene como objetivos generar un enfoque pedagógico pertinente para desarrollar intervenciones educativas desde una perspectiva ecosistémica en situaciones de emergencia para la educación media superior y superior. Y también articular conocimientos, prácticas y experiencias educativas con principios ecosistémicos y enfoques complejos para intervenir en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Este proyecto está enfocado en 4 dimensiones, que es una, la inteligencia artificial, la otra es autonomía y colaboración, una tercera, acompañamiento narrativo vivencial con recursos digitales, y una cuarta que es de género, la cual coordina la doctora Evelyn Elenes. En este caso, la doctora Evelyn Elenes, voy a leer brevemente su currículum, es investigadora de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, donde también realizó una estancia postdoctoral. Es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, donde se recibió con mención honorífica con la tesis La subversión del logos dominante, otro arte feminista latinoamericano en el año 2014. Elenes es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Artes Visuales por la UNAM. En ambos casos se recibió igualmente con mención honorífica. Ha publicado algunos artículos y ponencias, de entre los cuales se destacan Las potencias de lo falso en el arte feminista latinoamericano, publicado por la revista Intersticios de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba, Argentina, y La consigna de lo personal es político en el arte feminista latinoamericano para la revista Variaciones sobre Jacques Derrida de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le damos la palabra a la doctora Elenes. Pues muchas gracias, maestra Julieta Hernández. Bueno, pues como saben, hoy es 8 de marzo y estamos viviendo una situación diferente a conforme se había vivido en años anteriores. Llevamos un año de estar en general aguardando en nuestros hogares, ¿no? A que pase la pandemia. Sin embargo, la situación de violencia de género ha ido en aumento y pues he tomado el espacio de esta clase que doy en la Facultad de Ciencias Políticas, que es de apreciación y estética y narrativa audiovisual, para, eh, para hacer un, una acotación en este sentido, en lo que se ha trabajado desde el arte feminista históricamente a este respecto, ¿no? Esto es para no dejar de largo una situación en la que cuando volteamos un poco, cuando bajamos la guardia, eh, el poco espacio o el mucho espacio que vamos ganando minoritariamente dentro de instituciones, sobre todo, eh, como voz pública, se pierde. Y, y pues hay un patriarcado, allí una voz patriarcal, que cuando, eh, cuando nos distraemos, retoma el poder. Eso es lo que busca constantemente, eh, retomar el poder y digamos, ese patriarcado no es como una supremacía de hombres sobre las mujeres, sino como una estructura social donde hay una dinámica donde
ciertas clases, ciertos discursos se sobreponen a otros discursos. Y bueno, empiezo la exposición. Aquí, para tomar en cuenta la conformación de cómo se da el arte feminista en Latinoamérica, hay que tomar dos puntos de vista, ¿no? O dos canales de flujo desde los cuales se nutre este arte feminista latinoamericano. Y uno, cuya imagen no puse aquí porque es de todos conocido, es la influencia de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, eh, sobre todo en la década de los 70, empieza a haber activismo de mujeres para, en el campo del arte, exigir que se tome su voz, su presencia dentro del ámbito de las galerías. Sin embargo, en América Latina, a lo largo del continente, hay también una serie grande de golpes de Estado. Ustedes saben que prácticamente toda América del Sur, Centroamérica, sufrió golpes de Estado como un ataque sistemático por parte del gobierno de Estados Unidos para, pues para impedir que este bloque económico de países, lograra desarrollarse y se mantuviera siempre bajo una, eh, pues un zapato simbólico del dominio, de la hegemonía de Estados Unidos. Y hay dentro de estos países, pues, ciertas acciones que, que pues yo quiero poner en relieve. Aquí hay una imagen de Grupo Cada que se da en Chile, ¿no? Eh, Ustedes saben del golpe que se da en Chile eh, en los años 70 y donde se asesina a un gran número de estudiantes y después de las matanzas salen las madres y las viudas de los jóvenes que mataron durante el Pinochetazo, que se le llama de esa manera, a este golpe de Estado, y bailan solas un tango funesto en las plazas de públicas a lo largo del país de Chile, sobre todo en Santiago, y hay un grupo cada, ¿no? Aquí hacen, por ejemplo, una protesta simbólica dentro de un diario donde ponen la foto de una viuda y habla justamente de cómo las mujeres están en la lucha por la justicia y por la vida tras las muertes de estudiantes, sindicatos y bueno, todos aquellos que han sufrido de derechos humanos. Otro de los antecedentes a este movimiento feminista en Latinoamérica se da en Argentina. Aquí tenemos un folleto que es de la Unión Feminista Argentina para el Día de las Madres, ¿no? Esto es un poco antes también del golpe que se hace en el país por parte de Videla. Una vez que cabe mencionar que estos militares dan golpes de Estado en los países, prohíben también sistemáticamente que haya luchas feministas. Se vuelve un, un, algo del día a día, una circunstancia cotidiana, el que se callen las protestas de mujeres y de grupos disidentes. Estos grupos fueron sometidos, eh,
disueltos, tuvieron que escapar muchas veces a otros países porque pues no se les permitió seguir eh, con esta lucha feminista. Aquí vemos un folleto que también repartían estos grupos feministas, y aquí se llama madre, esclava o reina, pero nunca una persona, y vemos una, una mujer ama de casa como está pues esclavizada en el diario vivir, y cómo esto es eh, pues evidenciado por estos grupos feministas. Más recientemente, algo que se puede ver dentro de este mismo orden de cosas en cuanto a golpes de Estado que han dado militares a lo largo de América Latina, está el performance de Regina José Galindo, que se llama ¿Quién puede borrar las huellas? Y aquí la performancera, aunque ya es en el tiempo del arte feminista más propiamente latinoamericano, nos deja ver cómo Ríos Montt, que fue este golpista de Guatemala, que mató cientos de mujeres durante la Guerra Sucia, y indígenas, los descuartizó, pues quiere volver a lanzarse a la presidencia en ese momento, cuando ha sido declarado el peor presidente de América Latina, y ha cometido graves delitos de lesa humanidad. Ella toma una palangana con sangre y simulando que es sangre humana, y sale desde su casa cubriéndose los pies con esa sangre, y va dejando huellas desde allí hasta el palacio de la ciudad de Guatemala. Y ahora sí, tomamos esta consigna de lo personal es político como eje transversal que cubre el ideario del arte feminista latinoamericano. Cuando pensé sobre esta consigna de lo personal es político, estaba pensando en aquello, ¿no?, que escribió Kate Millett en Política Sexual en los años 60. Ella escribe justamente esto. Lo personal no es política, pero sí es político porque lo que le sucede a una que lo demanda, le sucede a todas. Política, en general, es lo que se hace dentro de una Cámara de Diputados, digamos, al momento de las votaciones, en una senaduría, al momento de tomar una decisión presidencial. Pero lo político es esa denuncia de cómo el poder transgrede todos los estratos sociales para someter y para declarar subordinados a ciertos grupos, normalmente de etnicidades diferentes o por pertenecer al sexo femenino. Entonces empiezo aquí con esta anotación que dice: desde la chingada, la vía de lo personal es político, y quiero en este momento empezar a leerles un poco. Y empiezo con una cita de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que dice: la chingada es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado. El chingón es el macho, el que abre, la chingada la hembra, la pasividad pura, inerme ante el exterior. La relación entre ambos es violenta, determinada por el poder cínico del primero
y la impotencia de la otra. Y bueno, yo quiero ir en lo que es México, en lo que es propiamente el arte, a hacer un recuento. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el muralismo, que sería la expresión artística que México más ha dado a conocer al mundo, sobre todo en la época de vanguardia, pensamos, por ejemplo, en Diego Rivera, pensamos en Siqueiros, y así en otros muralistas. Por ejemplo, la Biblioteca Central fue pintada por el arquitecto Juan O'Gorman. Y vamos a ver allí un ideario político. Todos estos muralistas, cuando se abocan a hacer estos murales, ya sea en la Secretaría de Educación Pública o en el Palacio Nacional o en nuestra Biblioteca Central, entre otros muchos lugares, vemos que hay una posición política y está plasmada claramente la lucha de los pueblos. Sin embargo, también hay pintoras en esa época, por ejemplo, tenemos muy conocidas a Leonora Carrington o a Remedios Varo, y ahí vamos a ver que las pintoras van más a una búsqueda idealista, onírica, y no a una lucha política. La lucha política queda en general reservada a los compañeros de lucha, a los hombres. Las mujeres se ven en esa época replegadas hacia el explicar sus sentimientos, sus sueños. Por ejemplo, tenemos a Frida Kahlo. Frida Kahlo se ha vuelto muy famosa, muy importante en los últimos años. Hay quienes dicen que se volvió famosa justo después de que la cantante de pop Madonna comprara gran parte de sus obras y fuera ella la que le diera eh, esa, ese marketing a nivel del mundo del arte para encarecer sus propias obras. Sin embargo, también la parte que refleja a Frida Kahlo, que tiene que ver más con sus sueños, al igual que Leonora Carrington, en otra forma, con otra técnica y con otro bagaje, eh, no es políticamente incorrecto en la actualidad o es de más interés que lo que implicó la posición socialista de su esposo Diego Rivera. Hay otra cita que les quiero leer y esto la relaciono con esta fotografía. Tina Modotti es una fotógrafa italiana que vive en México, también en esta época de vanguardia, emocionante desde el punto de vista de la historia del arte. Y sin embargo, pues ella tuvo que huir de México. Y hay un momento en que narra Elena Poniatowska en su libro Tinísima, un encuentro que tiene ella con Nahui Olin. Nahui Olin era la modelo de todos, era la mujer más bella en los años 20 de México, pero ambas fueron desgastadas y destruidas. Tina Modotti tuvo la fortuna de poder huir de México, pero Nahui se tuvo que quedar aquí. Y en algún momento cuando se encuentran ellas, siendo ya mayores, Nahui pues ya se había vuelto loca a los ojos de todos y vagaba por las calles de la Alameda Central, ¿no? Y, y dice en esta cita, eh, mientras Nahui se aísla cada día más en un mundo cósmico de gatos, lecturas, escritos y la Alameda Central, Latina
se da cuenta de que en México se desprecia a las mujeres, se les consume, se les desecha, se les estigmatiza, se les cuelga para siempre del árbol patriarcal y allí se les ahorca. Se bambolean durante años con la lengua de fuera y el sexo al aire. Ella misma pudo defenderse en 1929. La sociedad mexicana declaró que se avergonzaba de ella. La Modotti, la lúbrica, descarada, procaz, indecente, extranjera, perniciosa. Por eso no quiere que la vean, la reconozcan, la manosean. Hoy hay que ser como las mujeres bonitas que retrataron los 20, sigilosas páginas en blanco, gente de bien que nunca dio nada de qué hablar. Nahui le dijo que había envejecido. Bendita vejez, bendita travesía que está por terminar. Y bueno, esta foto la puse aquí como una imagen representativa de lo que hay que hacer, y a la fecha sigue siendo así, públicamente para poder seguir en una carrera política, pública, para no morir ante la sociedad mexicana, y es lo que retrata Tina Modotti. Hay que ser una marioneta de sí misma. Eh, la, la posibilidad de mostrarse tal cual es, sobre todo en esta época, 1935, es imposible. Yo creo que en parte sigue siendo un tanto así. Ustedes me dirán. Aquí pongo una imagen que es de Antonio Berni. Él es un grabador argentino y lo estoy poniendo como un ejemplo de lo que hacen en general estos pintores, los más destacados del área internacional latinoamericana, eh, y pensando igual en Diego Rivera o en Siqueiros. Eh, en esta imagen, La gran tentación o la gran ilusión, Antonio Berni nos muestra cómo las mujeres, para la mirada del artista, son como aquellas que llevan a la perdición. Son muchas veces pintadas como prostitutas, como símbolos del imperialismo que está vendiendo aquí la mercancía, el auto, y están desviando a los hombres de la lucha, o muchas veces también se, se pintan a las mujeres como las madres de antaño, las madres de la nación, pero no se pintan como compañeras de lucha en esta revolución social. A continuación traigo como ejemplo, desde esta lucha feminista, cabe mencionar que es muy difícil tejer los puentes dentro de América Latina, porque cada uno de estos países se deben colonialistamente a Estados Unidos. Y el país vecino del norte ha hecho un ejercicio muy, muy pulcro, por así decirlo, en el impedir que haya una comunicación entre los países de América Latina. Todos eh, son colonias, colonias simbólicas, pero no se tejen prácticamente puentes de relación entre los artistas. Sin embargo, hay constantes. Aquí pongo una constante que es una artista colombiana, también previa al movimiento feminista, que se llama Débora Arango, y ella hace un trabajo muy similar al que hiciera Artemisia de Gentileschi en su pintura de Susana y los viejos, donde ambas son acosadas por la mirada masculina y no tienen más que un pañuelo blanco para protegerse de pues el abuso.
Hay desde Bolivia un trabajo que van haciendo mujeres anarquistas, donde hacen pinturas en la calle y dejan de manifiesto esta situación donde se le da poca voz a las mujeres. Aquí ellas pintan, no hay nada más parecido que a un machista de derecha que a un machista de izquierda, ¿no? Y en el sentido de que pues se tienen que cuidar de que no se les quite ese derecho a participar públicamente. Y siendo en ese momento que Bolivia está siendo gobernada por un presidente que habla continuamente de que el país ahora debe estar en manos de los indígenas, por ejemplo, de que se debe enseñar en lenguas como el quechua y el aymara, pero sigue reproduciendo todas las formas capitalistas de dominación simbólica. Aquí está una integrante de ese grupo feminista, María Galindo. Ella se mete en un concurso de belleza de Miss La Paz en el año 2009 y empieza a denunciar toda esta violación simbólica que se da a las mujeres en este caso y con una consigna que dice, no quiero ser reina y no quiero ser magnífica, quiero ser una mujer libre y plebeya. Y bueno, las activistas fueron sometidas y sacadas a la fuerza del hotel, lo cual pues dio mucho de qué hablar justamente de cómo estaba también trabajando este gobierno de Evo Morales. Aquí les quiero compartir un performance que yo hice por allí del año 2007, ya tiene varios años, y en ese performance me vestí de novia, ¿no? Y me puse en una calle, en la zona rosa, y puse, por un lado, objetos para cortejar a la novia y otros para dañar a la novia, ¿no? Y me puse un cartel enfrente que decía, soy un objeto, hazme lo que quieras con cualquiera de estos objetos, ¿no? Y bueno, pues he de decirles que el ataque no fue pues de un solo sexo, ¿no? Fue de ambos y, y pues eran continuas las burlas, ¿no? Ahí se alcanza a ver cómo la gente estaba feliz mientras me dañaba, ¿no? Hasta que alguno de mis acompañantes decidió parar esto, ¿no? Eh, hay una violencia simbólica que, que paga bien. Y hay un mercado atrás de ella. Es por esto que pues este tipo de trabajos, por ejemplo, lo que les estoy presentando ahora, eh, parte de mi tesis doctoral, pues es difícil que tengan repercusión porque hay intereses de que haya eh, otro tipo de manifestaciones y buscar soluciones en las que actuemos todos juntos para cambiar este orden simbólico. Aquí les pongo otra imagen de mujeres creando que dice, nuestra venganza es ser felices. Y con eso yo les quiero compartir la consigna de lo personal es político en este arte feminista latinoamericano, viene a ser como el heredero de lo que se trató de hacer mediante la revolución bolchevique, por ejemplo, pero aquí no hay polaridades, no hay buenos ni malos, no hay las mujeres buenas y los hombres malos, sino que todos pertenecemos a un sistema de dominación que conviene, ¿no? Conviene mantenernos fracturados como en un crisol en el cual no nos podamos defender juntos
Hay no lo puse aquí, pero hay una grabadora que estuve trabajando que se llama Elizabeth Catlett. Ella era una afroamericana y trabajaba mucho sobre los golpes de Estado en América Latina. Y ella decía que lo que le gustaba de América Latina en la lucha de la juventud ante pues, estos golpes de Estado era el hecho de que hombres y mujeres actuaban de la mano. O sea, no había exclusión de un sexo hacia otro. En algún momento también Marta Lamas lo dice. Cuando pues yo empecé a escribir de feminismo, nos cuenta ella, yo tenía pues más esa idea donde las mujeres íbamos a tener más posibilidades de acción. O sea, la lucha de lo personal es político, trata de ir más allá, de ser inéditas páginas en blanco, no volver hacia lo que muchas veces parece que está ocurriendo, que es un desterrar a los hombres del mundo, eh, un sistema de acusaciones. Esto se trataría más bien de luchar juntos, juntas y juntos a favor de un cambio social, el cual, pues, como bien se ha enorgullecido el feminismo a lo largo del tiempo, tiene que ver con una lucha, un cambio que no contiene armas. Y bueno, esta es una imagen de María Teresa Hincapié, que se llama Una cosa es una cosa, y también a ese respecto yo les quiero leer algo que dice: el arte feminista latinoamericano trata de politizar las subjetividades castradas por el logos dominante. Por ello, las activistas trabajan constantemente sobre la posibilidad de autonomía clausurada de antemano por el patriarcado, donde la amenaza de ruina que ha de ser diagnosticada socialmente a las mujeres en soledad las coacciona a nivel individual y las mantiene colectivamente con vida dentro del rito sin tragedia de repetir los cánones de permanencia en segundo término con respecto a los varones. Rito en que ninguna virtud digna de ser apreciable en las mujeres cabe sin la tragedia de que éstas devengan números y números, ya que aparecerán en tanto ciudadanas en todos los padrones de consenso y voto social, pero que de ningún modo cabrá su opinión en el cambio público ni privado de la acción humana. Para poner ejemplo de esto, trabajo sobre el performance de la artista colombiana, nacida en Armenia, en 1954, Teresa Hincapié, quien hacia 2008 hace en Bogotá esta intervención, cuya imagen están viendo en la pantalla, que se llama Una cosa es una cosa. En este trabajo, la artista de formación teatral acomodaría desde lo personal es político y hasta dejar perfilada en una greca una serie de objetos nada estéticos desde la visión del galerista, objetos cotidianos del hogar que mediante la variación de ritmos y espacios habría de posibilitar de una manera diferente el tiempo del imposible acontecimiento. Este es un ejercicio laberíntico propio del apreciado trastorno impulsivo-compulsivo en un ama de casa que ha sido puesto en escena en una acción performativa que ha tenido un lapso de 6 horas y que ha dejado ver el contagio de lo no verificado que se reproduce ciegamente. Y así como el ama de casa consulta el oráculo de la memoria para recordar a la perfección dónde habrá de acomodar un objeto tras otro en el laberinto del armario y la despensa, en el obsesivo registro marcado por la lavadora y su iniciación de introducir textiles blancos o de color. Los clichés de la buena mujer quedan atrapados en este performance de María Teresa Hincapié mediante la denuncia
de la perturbación de horizontes de vida de señoras que sacrifican sus propios objetivos al casarse. Y a partir de tales rutinas e inercias desarrolladas en esta acción, se encuentra que el artista, en lugar de apelar a una corriente estética, critica ciertos principios de cotidianidad femenina que aparecen como el espacio existencial del laberinto en que se desenvuelven las mujeres. El transcurrir del tiempo, dentro de una greca laberíntica de pilas de objetos caseros, formando y deformando filas de cómo han de ir situadas las cosas, es un ejercicio que resulta nada productivo dentro del sistema económico patriarcal, pero es en su noción de tal orden un sistema de control de calidad que destruye el proceso del pensar mismo, un anclaje en el aquí y en el ahora de la posición del ama de casa que ha sido representada por la artista en el diario arrebatamiento de la compulsión por ordenar. Luego bien, el balance de la política sexual desde este punto es sin duda un imposible desde la noción social misma, un desfiladero de repetición que da lugar a la reproducción de patrones de comportamiento esperados por la visión patriarcal para perpetuar el sistema de valores y comportamientos dominantes, y donde la devoción hacia los objetos del hogar hechiza las mercancías apropiadas en el hogar, dándoles un significado del porqué de la existencia misma. El resultado del fetichismo del ama de casa está reflejado en el performance, que es la apariencia de una relación directa entre las cosas y no de la mujer significada con otras personas, lo cual significa que las cosas asumirán el papel subjetivo que corresponde a las personas, o bien el ama de casa perderá su subjetividad, deviniendo esta en nada más que la articuladora de la disposición que ha de tener cada cosa. Aquí hago una contraposición a una pintura, a un óleo sobre tela que está expuesto en una galería de Nueva York hecho por Marjorie Strider, y dice: compares el trabajo de hincapié con aquella pintura que hiciera Marjorie Strider hacia 1972, la cual lleva por título Brooms y está exhibida en la Nancy Hoffman Gallery de Nueva York. Allí se asiste, pues, a la contemplación de obras donde los dos trabajos pretenden feísmo y se unen en un discurso de cosas en tanto sujetos que contienen emociones. Doing things that do things, hacer cosas que hacen cosas, implica emociones y materialidad donde el confort de las cosas clama tanto por revelar cómo las personas se expresan a sí mismas a través de sus posesiones, tanto por revelar el rol de los objetos en nuestras relaciones, que pueden ser con otros o propias. El clamor de estas posesiones o herramientas de trabajo es el de las cosas que hablan del derretimiento existencial en pos de la limpieza. Profundícese entonces sobre el significado de esta noción de pulcritud. Se encuentra así que en el Real Diccionario de la Lengua Española se define la limpieza como cualidad de limpio, acción y efecto de limpiar, pureza y castidad, integridad con la que se proceden los negocios, precisión, destreza, perfección con la que se ejecuta algo, en el juego, observación estricta de las reglas, en Cuba, en tanto santería, rito en el cual el santero, por medio de pases, sacrificios de animales e invocaciones, cura o libera a alguien de la mala suerte. En Venezuela, escasez, y ya en desuso, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Se halla que tales acepciones, que mediante denotación estética de las funciones del ama de casa, las artistas logran poner al desnudo la pretensión de virtuosismo contenida en la acción y efecto de limpieza. Si por un lado hay una aspiración de precisión, destreza y perfección que sustituye la ausencia de dar a luz inmaculadamente, hay por otro lado un desvanecimiento propio del cuerpo ejecutante de la acción de limpiar, tal como es percibido en el trabajo de Marjorie Strider. La posibilidad imposible es tanto, por tanto, la acción de la limpieza y el orden, y paradójicamente, causa de la estabilidad de una familia, en tanto repetición metódica que guarda el funcionamiento del hogar y en un contrasentido el desdibujamiento existencial del ama de casa. No es casual que las escobas percibidas en el plano imaginario de Strider estén partidas por la mitad a causa de la masa informe que yace sobre el suelo.
esa masa contamina la búsqueda de vaciedad del cuadro. Y aquí les pongo de un trabajo ejemplar del suprematismo de Kazimir Malevich, Blanco sobre Blanco, que se da en el constructivismo ruso y lo pinta hacia 1918. Y sigo, no hay blanco sobre blanco como es apreciado en el cuadro desarrollado por Kazimir Malevich, y es precisamente aquí donde el trastorno obsesivo compulsivo del ama de casa jamás dejará de ser una mancha en su búsqueda de llegar a ser inmaculada. Y en tanto perversión del lenguaje que pretende cubrir su estadía sangrienta en la pureza del hogar ideal, llenará con su escoba de bruja y su rastro menstrual el cuadro blanco ideal de constructivismo ruso, precursor del minimalismo como ideal de lo sublime. Desde la visión masculina, solamente una mujer sucia es capaz de hacer sentir al hombre libre. Las masas que yacen sobre el suelo tras haber partido en dos las escobas de Danzig Hoffman y la greca laberíntica de objetos del hogar de María Teresa Hincapié son reflejo de la visión del borramiento de las mujeres. Una perspectiva que en América Latina es más que palpable porque entre la juventud la acción de limpieza implica un retroceso, un volver al mundo de las abuelas. Ahora muchas mujeres quieren ser sucias, pero no en función de la reformulación de su estar en tantos seres humanos, sino en aquella de satisfacer la necesidad de libertad sexual del varón como resultado de la apropiación cultural de patrones establecidos. Y cito a Raquel Tibol que dice, la heroína pop Nina Hagen o Madonna, quien es burda, sexual, libertina, amoral y se decora, se disfraza para desarrollar este nuevo papel absurdo. Sus imágenes varían como reflejo del deseo masculino. Así se concluye que la política sexual en la visión de limpieza o suciedad de las mujeres implica, por tanto, la premisa de estadía social como subalternas en el lenguaje occidental, donde la posibilidad imposible va más allá de mantener orden o desorden, pulcritud o mugre, dado que la repetición del canon del comportamiento ha de ser delimitada por una situación desde esta lógica patriarcal, allí donde lo material de las formas tiene consecuencias para las personas que son autónomas desde la visión de la dependencia humana, aunque pueden ser poseídas por la agencia de las cosas y sus efectos. Y bueno, y aquí hice una pintura que se llama Vida de casados. Y terminó con la frase, la posibilidad imposible, lo insoportable. Y pues dejo de compartir pantalla y les agradezco mucho su atención. Agradecemos mucho la exposición, nos da un panorama general de cómo se ha desarrollado la expresión feminista sobre el tema. Le daríamos la palabra al maestro Leobardo Rosas para que comentara la exposición. Bueno, es una situación difícil hacer este comentario porque son una gran cantidad de cosas las que son trabajadas por la doctora Elenes. Me voy a referir a las cosas más que, digámoslo así, que para mí me resuenan de alguna manera. Y son que nos llegan porque hay una gran complejidad en la vida actual que tenemos, ¿no? que vivimos, que vivenciamos. Tenemos toda una cuestión en donde vivimos y somos parte de estructuras que de alguna manera nos preceden, nos guían, nos hacen partícipes de cosas, ¿no? Y digámoslo así, en el siglo XX había muchas visiones en donde se trataba de
resolver los problemas por vías muy estrictas, ¿no? Por ejemplo, por vías del cambio social, económico. Entonces, en donde la economía iba a ser lo que, de alguna manera, resolviendo esos problemas, todo lo demás iba automáticamente a funcionar, ¿no? Entonces, el cambio social se veía un cambio social en donde las estructuras económicas se modificaran, se hicieran de propiedad social, y eso automáticamente podría traer como consecuencia una mejor vida para todos, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de que se resolvían todos los problemas, ¿no? Los educativos, los de alimentación, los de medio ambiente, todo lo que ustedes gusten, ¿no? Y adicionalmente también la parte de esta problemática de los géneros, ¿no? Que hemos visto que finalmente ha sido el planteamiento feminista el que ha empezado a abrir toda una serie de pensamientos, ¿no? Que antes no se veían, ¿no? Fue el feminismo el que trajo como consecuencia que se visualizaran otro tipo de problemas, ¿no? O más bien, sí había gente que los enarbolaba, pero el feminismo, al demostrar que se podía mostrar aquello que de alguna manera pasaba o que de alguna manera se naturalizaba, daba pie a que otras personas empezaran a empoderarse también y a decir, bueno, yo también quiero hablar, ¿no? Y otra de las cosas importantes y que creo que que entran dentro de esta complejidad que nos presenta la doctora Elenes, es justamente la situación del arte, ¿no? Porque también en el siglo XX tuvimos, bueno, durante la primera mitad y un poco después teníamos toda una visión racional de las cosas, ¿no? Y que era la racionalidad de alguna manera la que nos iba a dar también salidas a los problemas humanos. Creo que efectivamente esa racionalidad iba y concluía en grandes perturbaciones sociales, en grandes violencias, ¿no? A tal grado que de alguna manera podemos decir que la resuelve o trató de resolver problemas, pero en sí misma y manejada de una manera radical, vamos a decir, una racionalidad radical, lo que nos iba a llevar es a problemas muy graves, ¿no? Y entonces el arte de alguna manera sale como aquel que nos muestra las posibilidades inéditas de aquellas cosas que no habíamos nosotros visualizado, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante que a mí me trae el planteamiento que nos hace la doctora Elenes, ¿no? Hay una situación en donde el arte es capaz de demostrar y después de demostrar grandes problemas que existen en nuestras sociedades, en nuestros grupos, en nuestras instituciones y en los individuos, ¿no? Cosas que luego se han querido aplanar o dejar como establecidas sobre un ideal, ¿no? Por ejemplo, el ideal de la igualdad, el ideal de la justicia, ¿no? Y que todo ello de alguna manera son cosas que se han vuelto metafísicas, como si la justicia estuviera fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Como si la igualdad estuviera fuera del tiempo y del espacio, cuando nosotros vivimos dentro de estructuras sociales, dentro de estructuras estéticas, ¿no? Que son las que definen nuestra edad y nuestra geografía, como diría Foucault, ¿no? Parte de nuestra edad y nuestra geografía, o sea, de nuestro tiempo y de nuestro espacio,
son estructuras, y la estética que vivimos actualmente no sería la misma que la de épocas anteriores, ¿no? Y está respondiendo de alguna manera a las condiciones que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, bueno, y las estructuras patriarcales, vamos a denominar este concepto, ¿no? Estas estructuras patriarcales tienen un origen, tienen toda una genealogía, pero también tienen un aquí y ahora, una edad y una geografía actuales, ¿no? Y entonces, importante es echar mano de diversas herramientas, y diversas herramientas como son, de alguna manera, la ciencia, el arte, ¿no? Las humanidades, ¿no? Porque no podemos decir que la salida se encuentra en una visión puramente racional. Pero también hay que tener cuidado, pienso yo, en la refuncionalización de todo esto, ¿no? Creo que las estructuras en sí mismas, como estructuras que se reproducen, tienen una capacidad enorme de refuncionalizar las cosas que se hacen, ¿no? Toda protesta empieza por hacer, ahora sí, vamos a usar el término que justamente nos muestra esta situación de refuncionalización, lo disruptivo, ¿no? Las protestas, los cambios son disruptivos, ¿no? Pero el sistema o las estructuras actuales son tan capaces de refuncionalizar esto que han logrado meter este tipo de conceptos, ¿sí? Como la disrupción, la revolución, la evolución y todos estos en un saco en donde se manejan para que las cosas no cambien, ¿no? Se orienten hacia una condición en la que de alguna manera las cosas sean aceptadas, y de esa manera nosotros podamos convivir con las mismas cosas, pero ya refuncionalizadas. Bueno, no con las mismas cosas, sino con las cosas que antes eran motivos para hacer cambios mayores, y que de alguna manera refuncionalizándolas son para reproducir las condiciones actuales, ¿no? Creo que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Nosotros en el proyecto de ecosistemas educativos, que hemos visto esa condición de posibilidad de tener que, no de tener, de hacer que emerjan dentro de las estructuras, en este caso educativas, ¿no? Cosas que de alguna manera permanecen acalladas, y que nosotros podamos, con base en ello, hacerlas notar, hacer que surjan, hacer que se muestren, y dar la posibilidad de que los actores que están o que pueden hablar de esto, o sea, puedan hacerlo. Porque mucho tiempo se habló, ¿no? De que había que darle voz a tal cosa, había que darle voz a tal cosa. Y yo creo que una de las cosas que nos ha mostrado la situación esta ecosistémica es que la voz debe dársele a quienes son quienes viven las condiciones, ¿no? No hay que dar voz por parte de nosotros, sino permitir que las gentes hablen, ¿no? Permitir que los estudiantes, que los profesores, que el género hable, ¿no? No ser nosotros los interlocutores nada más de las interlocutores, ¿no? Pero más allá de eso, creo que las posibilidades se encuentran en que nosotros permitamos que las cosas emerjan, ¿no? Y que de alguna manera se haga un diálogo, como decía la doctora Elenes, ¿no? Donde todos podamos participar, ¿no? Y donde de alguna manera darle voz, pero no darle voz a través de nosotros, ¿no? Sino permitir
que las cosas se expresen, que las condiciones de las personas se expresen, creo que va a ser una de las partes muy importantes de esto, ¿no? Bueno, yo es lo que quería comentar, ¿no? Hay muchas cosas que creo que, bueno, y con la cuestión de las nuevas tecnologías, creo que también es algo muy importante darnos cuenta que la técnica y la técnica cotidiana que manejamos ha cambiado mucho, ¿no? Que ya ahora la maquinaria social ya está muy desarrollada, convive con una maquinaria, vamos a decir así, tecnológica, la maquinaria social, si le podemos llamar así, que son estas estructuras, y la maquinaria tecnológica se imbrican de tal manera, se imbrican de tal manera que es necesario pasar a nuevas maneras de plantear las cosas, a nuevas maneras de desarrollar nuestros dispositivos sociales, ¿no? Esta noción de dispositivos de Foucault creo que es la noción que debemos ir trabajando más, ¿no? En donde justamente son estos dispositivos los que mantienen ciertas posiciones hegemónicas de ciertos sectores, ¿no? Y oprimen a otros, los hacen subalternos, etcétera. Y son estos dispositivos sociales, entre ellos los dispositivos estéticos, los que de alguna manera hay que manejar y trabajar. Y creo que en varios de los ejemplos que nos mostró la doctora Elena se está muy planteada esta situación. Bueno, no quiero extenderme porque ya me extendí, pero creo que es una apuesta por que nosotros logremos trabajar más en pos de nuestras igualdades, utilizando y aplicando, practicando la cuestión artística y, y utilizándola en beneficio común, ¿no? En esta cuestión de bienes comunes y de ideales comunes. Gracias. Gracias, maestro Leobardo. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra, hacer algún comentario a la doctora Elenes. Doctora Elenes, Abigail. Sí, gracias, maestra Julieta. Doctora Elenes, frente a esta situación que estamos viviendo, en el que pues se ponen esas barreras, dicen que las mujeres fueron, las barreras frente a Palacio Nacional y las mujeres que fueron y escribieron, bueno, yo me imagino que no nada más mujeres, sino familias completas fueron y escribieron los nombres de esas víctimas. A mí sí me gustaría conocer su opinión y la relación que puede hacer con dice la consigna, lo personal es político, como una afirmación, ¿no? Así de lo personal es político. A mí sí me gustaría saber su opinión, ¿no? De cómo lo podía relacionar con esto, ¿no? De lo personal es político en esta situación que se presentó frente a Palacio Nacional y la reacción de las mujeres, ¿no? Porque al fin y al cabo se supone que tenía un objetivo, ¿no? El frenar cierta reacción, ¿no? Pero la reacción quizás a lo mejor no la esperaban. Me gustaría saber su opinión con respecto a esto. Muchas gracias, doctora Abigail. Pues yo he pensado a este propósito y
Y finalmente, como comentaba a lo largo de la presentación, la política es lo que se está haciendo adentro y esto ya es una explicación situada del mismo concepto que yo estaba desarrollando. La política es lo que se está desarrollando dentro de Palacio Nacional. El discurrir del tiempo entre aquellos que han sido votados por la sociedad para ejercer pues una, un posicionamiento, una lucha por la sociedad por la cual están representando. Y lo político se está dando en la calle, donde cada una de estas mujeres va y hace de alguna forma pues un acto simbólico donde inscribe allí su posicionamiento. Este tipo de situaciones han sido muy criticadas porque dicen que dañan, por ejemplo, el patrimonio histórico. Sin embargo, veamos qué es, o sea, qué es más importante aquí o cuál es la noción del porqué del patrimonio histórico. Por un partido de fútbol, por ejemplo, se han llegado a dañar pues lugares de patrimonio público y no ha sido tan señalado como el que lo hagan estas personas. Y aquí lo interesante es que se está haciendo valer esta noción. ¿Qué es más importante, la política o lo político? Lo político que se está desarrollando dentro de Palacio Nacional por los que han sido votados o lo político como el derecho que tenemos cada uno de los ciudadanos, las ciudadanas que vivimos pues en este territorio y que pues sistemáticamente hemos observado cómo se ha hecho durante años caso omiso a las protestas diversas. Aquí que estamos, por ejemplo, en el campo de la educación, usted bien sabe que sistemáticamente profesores de zonas rurales también han sido desaparecidos, asesinados, y parece que en la opinión pública eso de repente no es tan valioso como el patrimonio histórico. El patrimonio histórico entonces tiene un doble significado. Aunque son paredes que se pueden resanar, pintar, trabajar, que hay un gran conocimiento actualmente para pues, lograr sacar esto adelante. Sin embargo, es muy, muy señalado y eso yo lo veo como una sistematización de aplastamiento a ese derecho de lo político, en el cual todos nos vemos envueltos y a lo cual todos tenemos que recurrir. Nada más, por último, Kate Millett, cuando escribe esta frase en su libro de la política sexual en los años 60, su tesis doctoral de sociología, y de la cual se valió todas las protestas, las marchas en los años 60 feministas. Ella fue de alguna forma señalada por el patriarcado y nunca pudo obtener un trabajo de profesora en ninguna institución, nunca pudo obtener un trabajo como investigadora, se dedicó toda su vida a tener pues una pequeña parcela donde vendía árboles de Navidad. Y eso es el claro ejemplo
o la clara evidencia de lo poderosa que es esta frase. Lo político rebasa a la política y es algo a lo que todo ciudadano, toda ciudadana tenemos derechos. Y lo personal, pues es algo que siempre ha estado en el ámbito de lo que se debe silenciar. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Arenas. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar en sobre el tema? Evelyn, ¿quisieras? En el caso particular es muy interesante cómo el arte es un proceso de expresión de estas expresiones feministas en esa lucha por la igualdad, ¿no? Porque no es una lucha que hasta la fecha se haya solucionado. El caso lo tenemos en las vallas que se están mostrando en el Zócalo, ¿no? Es impresionante la serie de nombres que hay en esas mamparas, vallas que pusieron y que los ciudadanos ayer pusieron, adornaron y colocaron los nombres de los que faltan, y que es un símbolo de lo que la sociedad es, ¿no? No sé si alguien más quisiera comentar para ir cerrando. Bueno, pues anunciar que esto es pues un primer paso en un seminario que nos estamos planteando hacer desde esta área de género en ecosistemas educativos, un seminario mensual, sí, que trate de discurrir sobre los problemas que van en torno a la educación y al género. Pues también el arte pues se relaciona estrechamente con la educación, aunque muchas veces no lo querramos ver, no lo querramos tomar en cuenta, pero como bien mencionaba el maestro Rosas, es un dispositivo de contracultural en muchas ocasiones, donde podemos ver a veces de una forma mucho más efectiva que en las estadísticas lo que está pasando socialmente. Muchas gracias. Esperamos las fechas de las siguientes sesiones para estar presentes, y agradezco también la invitación para participar en esta mesa contigo. Bueno, y con todos los compañeros y los que nos están acompañando desde otros estados. Pongamos, escribió la maestra, doctora, desde Chihuahua, la doctora Argelia Ávila, ¿no? Del Centro de Investigación y Docencia. O sea, nos da gusto que nos acompañe también. Y a los estudiantes y todos los compañeros de la CUAED y los alumnos de la Facultad de Filosofía, de Ciencias o de Ciencias Políticas también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pues antes de despedirnos, el doctor Víctor, Víctor, me gustaría participar. tu micrófono, Víctor. Realmente me da mucho gusto que estemos iniciando precisamente todas nuestras actividades con este tema que es tan necesario ponerlo, y desde una visión del arte, ¿no? Porque podemos ver en todos los aspectos la situación que es tan necesaria para todos. Yo creo que la idea de todo esto, de todas estas luchas, es precisamente para tener un mundo más feliz y justo, y verlos en todas sus dimensiones. Y gracias, Evelyn, porque pues empezamos, tú inauguras esta serie de seminarios con este tema que me parece muy, muy importante. Te felicito, y así serán todas nuestras actividades, donde son temas abiertos, donde precisamente estamos en esta búsqueda, como les digo, para un mundo más feliz y justo, un mundo donde hay un montón de contradicciones, pero si entre todos participamos podremos ver caminos de esperanza. Gracias, Evelyn, sobre todo por este día, por este tema,
que me pareció muy importante y significativo. Felicidades. Muchas gracias, Víctor. Pues nada más acabar diciendo una frase que se mencionaba en el Black Power en Estados Unidos, en su lucha feminista, que decía, nunca, en ninguna época, en ningún lugar del mundo, los que no tienen voz han adquirido su derecho a tener voz por la buena voluntad del que posee el poder. Y bueno, esta es la lucha pues de las mujeres, como saben, eso se conmemora hoy, las mujeres que empezaron a trabajar como casi esclavas, obreras en diferentes lugares por las necesidades capitalistas y que no encontraban un lugar, una serie de derechos y que es necesario recordarlo a través de todas sus manifestaciones. Es una conmemoración por ellas, por las que dieron historia, que nos dieron a las mujeres de hoy la posibilidad de poder estudiar, de poder trabajar, de poder en una situación difícil, por ejemplo, mantener a nuestra familia sin la necesidad pues, de acudir a la limosna, por ejemplo, cosas que eran comunes en otras épocas. Pues muchas gracias por acompañarnos y pues hasta la victoria siempre. Gracias a la victoria siempre. Bye. Gracias a todos. Gracias. Muchas felicidades. Gracias, hasta luego. Bye.